canto que nos recuerda el significado del nacimiento y la venida del Mesías Salvador aquí entre nosotros. Y pues hablando de eso, esta época en la que estamos, pues creo que para todos es una época muy bonita que tiene un significado muy especial. Inclusive pues hasta el ambiente es diferente, ¿no? Ahí hace como más brisita, muy agradable, un clima diferente, muchas luces y muchos planes de viaje, de reuniones, de cena, de encontrarse con amigos, etc. Y realmente es una época importante, una época muy importante del año donde celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Pues yo recuerdo en mi infancia, cuando estaba pequeño, más pequeño, que en nuestra tradición religiosa la costumbre era rezar la novena, recibir regalos, y eso es lo que pues hemos sido enseñados, ¿no? En nuestra cultura, tradicionalmente, nuestra costumbre. Pero pienso que como cristianos nacidos de nuevo necesitamos profundizar un poco más, necesitamos profundizar más allá de solamente lo que rodea esta época. Y qué mejor oportunidad que esta para poder recordar, para afirmarnos en lo esencial, en lo importante, en lo prioritario, en el significado que tiene para nosotros el nacimiento de Jesús, del Señor Jesucristo, su venida. En el día de hoy voy a hablar acerca de los propósitos de la venida de Jesús y sus implicaciones para nosotros. Podemos encontrar muchas implicaciones en la Escritura, resultados, y en esta reflexión voy a mencionar algunos brevemente, pero me voy a concentrar en uno de ellos. Son implicaciones y resultados prácticos para nuestra vida. Estas festividades son temporales. O sea, la festividad es solamente una vez al año y dura un mes. Y a pesar de que este es un mes que tiene 31 días, pero no sé si ustedes lo notarán, pero es un mes que se va rapidísimo. Y es el mes más corto quizás del año. Pero no se puede ir así igual de rápido para nosotros, lo que significa realmente quién es Jesucristo y lo que puede hacer en nosotros. El Señor Jesucristo no vino solamente para hacer un festejo cultural y religioso una sola vez al año, sino para que nosotros podamos vivir y apropiarnos de esa verdad espiritual los 365 días del año. Se celebra el nacimiento de Jesucristo cada año, pero muchos aún no conocen en profundidad el significado que tiene. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en este día, y es titulado Enviado para libertad. Enviado para libertad, con el pasaje Hebreos 2, 14 al 18 como base. Vamos a orar para pedir dirección a Dios. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por este privilegio que tenemos de congregarnos, de reunirnos alrededor de tu palabra, de tu espíritu, y de la gracia del Señor Jesucristo también, quien nos anima y nos motiva a poder ver lo que tienes para nosotros. Dispón nuestros corazones para entender, comprender lo que tu palabra dice acerca de ti mismo y cómo relacionarnos contigo. Que este sea un tiempo, no sea un tiempo más, sino que realmente podamos afirmarnos en una relación contigo, que podamos afirmarnos en lo que tú eres y tú significas para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por la manera como vas a obrar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, entonces no voy a iniciar con ese pasaje inicialmente, voy a iniciar con otros, pero vamos a proyectarlos ahí. Creo que tengo algunos de ellos y quiero que comencemos para mirar los propósitos de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Como les dije, los propósitos, las implicaciones son muchas. Voy a iniciar con uno y es para que tengamos vida en abundancia. Ese es uno de los propósitos. Y el Señor Jesucristo lo dijo allí en Juan 10, versículo 10. Miren lo que dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del ladrón. El ladrón no viene sino para eso. Pero miren el contraste: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la abundancia de la que está hablando el Señor aquí no es solamente la abundancia económica, porque a veces pensamos que la abundancia y la prosperidad son solamente económicas, pero no es eso. No es eso a lo que el Señor se está refiriendo, porque se puede tener abundancia económica, pero escasez espiritual y escasez emocional. La abundancia que el Señor Jesucristo nos vino a dar es la abundancia de una vida espiritual plena por medio de una relación con Dios a través de Jesucristo. Esa es la vida en abundancia, la paz por medio de Jesucristo, reconciliarnos con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Esa es la abundancia, la vida abundante que Jesucristo nos quiere dar, nos quiere proveer. Y por otro lado, otro de los propósitos, pasemos, es para salvarnos del pecado. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Otro propósito: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es importante entender la connotación que tiene esta palabra, ¿no? La palabra salvar de los pecados. ¿Cuándo es que alguien necesita ser salvado de algo? Alguien necesita ser salvado de algo es porque está en peligro, está en un peligro realmente. Puede estar en un peligro de perder la vida, como cuando hay un accidente fatal, pero algunas personas resultan ilesas y las noticias dicen X cantidad de personas se salvaron de morir. Se salvaron de morir. Lo mismo pasa con nosotros también, espiritualmente hablando, por el pecado. Estamos bajo el poder del pecado en nuestra naturaleza original, natural. El hombre está bajo el poder del pecado que lo esclaviza y lo separa de Dios. Aquí en la tierra lo separa de Dios si no hay arrepentimiento y seguir sin Dios por toda la eternidad si no hay arrepentimiento y confianza en Jesucristo. Pasemos a la siguiente, por favor. Para dar buenas noticias, para sanar, para pregonar libertad. Lucas 4:18 dice esto precisamente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es Jesucristo hablando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Miren ustedes qué cantidad de propósitos. A eso ha venido, a eso vino el Señor. Más propósitos, pero propósitos que están, miren, direccionados hacia nosotros. La gloria es para Dios, pero son propósitos que están direccionados hacia la vida del hombre. Tienen que ver con nosotros y tienen que ver con nuestra vida espiritual.
para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres. Y cuando hay buenas noticias es porque ha habido de pronto la expectativa de que algo malo puede suceder. Pero Jesús cambia el panorama de la mala noticia, de ser condenados por el pecado, de ser esclavizados por el pecado. Jesús da una buena noticia. Esa es la buena noticia. La buena noticia de un cambio por medio de Jesucristo, de su persona y de su obra. Jesús vino a cambiar esa mala noticia por una buena noticia. La buena noticia es que no solamente hay perdón completo de pecados, cualquiera que sea, si hay arrepentimiento y hay confianza en la obra de Jesucristo, sino que también hay libertad de la esclavitud del pecado. No solamente es perdón del pecado, sino libertad también de la esclavitud del pecado. Pero dice también que trae sanidad y libertad a aquellos que están en necesidad emocional y espiritual. Libertad. Sanar a los quebrantados de corazón significa sanidad a aquellos que están en necesidad emocional, necesidad espiritual. Pregonar libertad a los que están cautivos a causa del pecado. Dar vista a los ciegos, pero no ciegos físicamente, sino a dar vista a los ciegos espirituales que aún no han visto la realidad espiritual, que no han visto la realidad del pecado en sus vidas, sus consecuencias, que no han visto la realidad espiritual de quién es Jesucristo, de lo que vino a ser, de qué significa Jesucristo realmente. Dar libertad a los oprimidos, porque el pecado oprime, el diablo oprime, el mundo y el sistema de valores oprimen, y eso es lo que Jesucristo vino a hacer: libertar nuevamente, libertar. Hay un énfasis en libertar a los cautivos, libertar a los oprimidos. Sigamos con otro propósito: para dar conocimiento, para perdón de pecados, conocimiento. Lucas 1, 76 y 77 dice: y tú, niño, hablando de Jesucristo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para, ahí está el otro propósito, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Nuevamente, la venida de Jesús, de Jesucristo, su venida aquí a la tierra está más relacionada con el pecado de lo que uno cree. Está relacionada con el pecado. Si no hubiera sido por el pecado, Jesús no hubiera venido a la tierra. Es el pecado. Alguien que le estaba compartiendo en estos días me dijo: no quiero como hablar del pecado tanto, porque es que lo veo como si fuera algo tan grave. Y yo le digo: es grave. Es grave. Conocimiento para perdón de pecados. Conocimiento. Porque la realidad nuestra es que nacemos siendo analfabetas espirituales. Así nacemos, siendo analfabetas espirituales, y así podemos seguir por el resto de nuestra vida si no recibimos por Jesucristo el conocimiento espiritual que nos lleva a entender nuestra condición humana pecaminosa, que nos lleva a entender que necesitamos un Salvador. Si no se reconoce que se es pecador, menos se va a reconocer que se necesita de un Salvador.
el conocimiento para el arrepentimiento y para perdón de pecados. Seguimos con más propósitos, para dar luz. Lucas 1:79, el mismo capítulo del punto anterior, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, para propósitos. Es que tenemos un Dios que es de propósitos. No hace las cosas porque sí. Ese hay un propósito. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios de propósitos, claros, concretos, específicos. Y si nos fijamos, son propósitos que tienen mucho en común. Propósitos que apuntan, todos están relacionados con nosotros. La gloria es para Dios, pero están relacionados con nosotros. Relacionados para favorecernos, para poder tener una comunión con Dios. Y este propósito se trata de alumbrar nuestro camino. Miren ustedes que todo se trata de operar cambios. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer, operar cambios en nuestra vida. Si nosotros una vez al año celebramos a Jesús, su nacimiento, su venida, eso está bien, pero si no hay cambios, no tiene sentido. Porque ese es su propósito, los cambios. Alumbrar nuestro camino. Porque nacemos realmente con el entendimiento entenebrecido por nuestro pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Nacemos con el entendimiento entenebrecido. Nacemos en tinieblas, espiritualmente hablando. Porque la realidad espiritual a nuestra mente humana finita, la realidad espiritual está oculta, está en tinieblas, no la vemos, no es posible verla ante nuestra mente humana, caída, frágil, sin capacidad para poder entender la realidad espiritual. Solamente Jesucristo nos da la capacidad de poder ver lo que para nosotros puede ser difícil entender. No hay otra manera. Es por medio de Jesucristo, de su persona y de su obra, que podemos entender la realidad espiritual. Es cuando se alumbra nuestro entendimiento, que está entenebrecido, está en tinieblas. Así nacemos. Aunque no nos veamos así, aunque para nosotros la realidad sea otra, pero realmente necesitamos entender lo que Jesús nos está diciendo. No podemos pretender saber más que Dios. No podemos pretender ser más que Dios. Tener un alto concepto de la realidad espiritual más alto que Dios. Y pasamos al último propósito de esta lista que tengo, y es el pasaje Hebreos 2, 14 al 18. Vamos a leerlo, porque no lo tengo acá. Hebreos 2, 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo. Y librar, diré nuevamente, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, mire, si nos damos cuenta, nuevamente, todos estos propósitos y todos estos aspectos que hemos visto en estos pasajes, incluyendo este, tienen que ver con operar cambios, con operar transformación espiritual en la vida del hombre, en nuestra vida. Transformación, cambio. Voy a enfocarme, como les dije en este pasaje, para mostrar uno de los tantos propósitos de la venida de Jesús. Así que por cuanto los hijos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Qué verdad espiritual más profunda eso que está diciendo allí. O sea, que no es cualquier cosa lo que se está mencionando. Y qué detalles vemos aquí que nos ayudan a entender la venida de Jesús a este mundo. El pasaje inicia con una conclusión del desarrollo del contexto anterior. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y estos hijos se mencionan en el versículo 13, el versículo anterior, los cuales Dios Padre dio al Hijo. El versículo 13 lo dice. Son los hijos. ¿Y qué significa la frase carne y sangre? Pues esa frase da un énfasis al hecho de que pues los hijos, por cuanto los hijos eran de la misma naturaleza, eran hermanos, no eran ángeles, Y cuando dice que él también participó de lo mismo, quiere decir que también se hizo un hombre de la misma naturaleza que nosotros, se hizo un hombre. De manera pues que este hecho importante tiene un significado doctrinal y teológico que se conoce como la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios. Y la encarnación se refiere al hecho de que Jesucristo, o sea, Dios el Hijo, llegó a este mundo a tomar una forma humana. Y de paso se ha dicho, tenemos que entender también que ya Jesús, o sea, Dios el Hijo, ya existía con el Padre antes de venir a la tierra. Dios el Hijo ya existía con el Padre antes de venir a la tierra. No fue que Dios el Hijo comenzó a existir cuando se hizo un hombre y nació aquí en la tierra. Ya existía con el Padre antes de nacer. Y siempre ha sido Dios el Hijo desde la eternidad. Siempre ha sido Dios el Hijo. Bueno, ese es otro tema teológico, ¿verdad? Para entender un poco mejor. No es el momento para hacerlo, pero esa es la realidad de lo que la Escritura habla. Dios el Hijo siempre ha existido con el Padre en la eternidad.
Pero lo novedoso aquí es que el Dios el Hijo se rebaja a la condición humana. Dios el Hijo se rebaja a la condición humana. Y eso le añade algo especial en este sentido, y es que Dios el Hijo se identifica con nosotros, viniendo en forma de hombre. Y esa es una pregunta que es muy común y muy pertinente, claro que sí, y es por qué Dios el Hijo tenía que hacerse un hombre. ¿Por qué? ¿Cuál era el significado? ¿Cuál es la implicación de que el Hijo de Dios tuviera que hacerse un hombre si no tenía ninguna necesidad realmente de eso? La respuesta es que Dios el Hijo quería identificarse haciéndose hombre para cohabitar también entre nosotros, poder estar con nosotros. Pasemos a la siguiente para ver lo que dice Juan 1:14, hablando de Jesús, el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en ese sentido, Jesús tenía que experimentar lo mismo que nosotros experimentamos en nuestra naturaleza humana, para identificarse con nosotros. Recordemos lección 4 del estudio básico, que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús tuvo sed, tuvo hambre, fue tentado en el desierto como nosotros. Pero por otro lado, era necesario que se hiciera hombre, y esta es, pienso yo, la verdad más profunda, ¿no? Esta de que Jesús debía experimentar nuestra naturaleza humana para que a su vez pudiera experimentar el sufrimiento, pudiera experimentar dolor, el dolor del castigo físico. Necesitaba identificarse con nosotros, ser un hombre, para experimentar el dolor del castigo físico. ¿Qué nos pasa cuando nos hacemos una cortadita en la cocina? ¿Verdad? Con el cuchillo sentimos dolor, nuestra naturaleza humana. Cuando nos golpeamos con la pata de la cama, ¿cierto? Sentimos dolor, sentimos. Jesús debía sentir ese dolor. Era necesario que tuviera nuestra naturaleza humana para que pudiese brotar la sangre y correr por su cuerpo a causa de las heridas que sufrió. Era necesario que corriera la sangre para de esta forma apaciguar la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios. Por eso necesitaba ser un hombre, para que el dolor pudiera ser infligido sobre él, el dolor del castigo, de las heridas en su cuerpo. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, tiene que haber sangre correr para que haya remisión, perdón de pecados. Tiene que haber el castigo, la muerte. La paga del pecado es la muerte.
Y Jesús se identificó con nosotros en eso también. Pero no fue su pecado, fue nuestro pecado. No fue el pecado de Él. Y no peca. Pero fue nuestro pecado. En ese orden de ideas, entonces, lo que la palabra nos está diciendo es que la encarnación era necesaria para poder experimentar la muerte, a fin de pagar el castigo por nuestro pecado. Por eso entonces el propósito era destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ese parece un tema paradójico, ¿verdad? ¿Cómo es que la muerte se destruye con la muerte? La muerte se destruye con la muerte. El dominio de la muerte se destruyó con la muerte. Pero recordemos también que su muerte apaciguó, la muerte de Jesucristo apaciguó la ira de Dios para tener comunión con Él y para que el diablo no tenga el dominio y la potestad sobre la vida del hombre. Ya no tiene potestad. La muerte de Jesucristo nos libra del dominio y de la potestad del diablo. Lo que esto significa es que Jesús se hizo hombre a fin de morir y así poner los fundamentos para la destrucción del poder del reino de Satanás en la vida de aquel que responda a Jesucristo y se identifique con Él, en su muerte, en su resurrección. Siguiente, por favor. El versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya, otro propósito, y librar. Jesús fue enviado para librar. Enviado para librar. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es como un segundo propósito, pero que se deriva del propósito anterior. Para destruir fue el primero por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Y ahora, y librar es otro propósito, pero también se deriva del primero. La connotación de lo que significa librar del temor de la muerte es también muy significativo en este propósito. El propósito de la venida de Jesús como Mesías, Salvador. Hay un cambio. Miren que hay cambios. Un cambio que Jesús lleva a cabo en la vida del hombre. Librar. ¿Por qué? Para librar, primero tiene que haber una condición de esclavitud. Tiene que estar pasando algo, porque si no está pasando algo, entonces no tiene sentido librar. Algo pasa cuando la palabra dice para librar. Tiene que haber un antecedente, tiene que haber un cautiverio, tiene que haber esclavitud. ¿En qué sentido hay esclavitud? En la condición natural del hombre. Hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos que el hombre se ha hecho acerca de qué sucede después de la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué hay? ¿Qué hay al otro lado? ¿Hay vida? ¿Estaremos conscientes? ¿El alma será aniquilada? ¿O habrá alma? ¿O solo será un sueño profundo? ¿O tengo que pagar aquí en la tierra para poder ser librado de la muerte o del castigo o de lo que venga posteriormente? Temor de la muerte. Hay temor.
Y el temor de la muerte ha sido una de las cosas en las que el diablo ha tenido ventaja y dominio sobre la vida del hombre. Porque la incertidumbre de lo que va a pasar hacia el otro lado es lo que ha producido una gran cantidad de filosofías, religiones, métodos que llevan al hombre a buscar maneras de escapar de lo que viene después de la vida. El hombre ha buscado maneras equivocadas de escapar de lo que viene después, de escapar de un castigo, del castigo eterno. Y Satanás ha ganado ventaja, gana ventaja en eso. Por el contrario, cuando Jesús experimentó la muerte, demuestra que el hombre ya no necesita temer a la muerte por su derrota, la derrota del diablo en la cruz. Ya no necesita temer a la muerte. De tal manera entonces que los que se identifican con Jesucristo podrán librarse de ese temor, el temor de la muerte, por la pura gracia de la persona y la obra de Jesucristo, del Mesías enviado. Pero la libertad que Jesús vino a dar no fue solamente libertad del diablo. Vino a dar libertad también de nuestra naturaleza pecaminosa. Vino a darnos libertad también de los valores del mundo. Y como les he mencionado, nuestra realidad espiritual es que en nuestra naturaleza humana original somos esclavos. Somos esclavos del pecado. Esa es la realidad nuestra. Y así nos ve Dios. Vamos a mirar lo que dice Efesios 2. Allí es Efesios 2, 2 y 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hablando del diablo. El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí está la realidad espiritual. Pasemos a la siguiente, por favor. Juan 8:34, miren lo que dijo Jesús: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo, esa es la realidad espiritual. Esclavitud, pero Jesús quiere hacer cambios, librar. Jesús quiere librar. Pasemos a los últimos 3 versículos de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice, recordemos lo que dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos nuevamente aquí cómo Jesús se identifica con el hombre, en el sentido que debía ser semejante a nosotros en nuestra naturaleza, para poder cumplir otros propósitos muy especiales, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere.
Aquí vemos a Jesucristo cumpliendo este papel, el papel del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y este sacerdote cumple fielmente el servicio sacerdotal de interceder por el hombre. Pero también Jesús se ofrece a sí mismo como el sacrificio. Él es el sacerdote y es el sacrificio por el perdón de los pecados. Ese sumo sacerdote es misericordioso porque debe presentar ofrenda por los pecados del pueblo, identificándose con ellos. Se identifica con ellos, entiende su naturaleza pecaminosa, y así es Jesucristo con nosotros. La palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende nuestras debilidades porque también fue tentado. Es misericordioso porque su amor no cambia, siempre está disponible para nosotros. Es misericordioso porque no nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos realmente. No importa la magnitud del pecado, no importa la magnitud de la prueba, de la tribulación, Jesucristo está presto a ayudarnos, a socorrernos si nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra realidad entonces actual? Nuestra realidad cultural nos está invitando cada año a celebrar el nacimiento de Jesucristo, y eso está bien, pero es muy triste que muchos pueden estar celebrando, pero aún siguen experimentando esclavitud del pecado y no conocen que Jesús puede libertarlos de esa esclavitud. Es muy triste que muchos tienen temor de la muerte, están celebrando, pero no conocen que Jesús puede librarlos del temor de la muerte. Muchos pueden tener conflictos en sus relaciones, en sus propias vidas, y pueden estar celebrando, pero no conocen que Jesús vino a librarlos de sus conflictos internos, de sus conflictos con Dios, de sus conflictos con los demás. Muchos pueden estar celebrando, pero aún andan en tinieblas porque no conocen que Jesús vino a dar luz. Y es más triste todavía que aún nosotros, siendo creyentes en Jesucristo, no podamos tomar las provisiones que tenemos por medio de Jesucristo para tener libertad. Libertad de hábitos pecaminosos. Libertad de vivir una vida plena, la vida plena que Jesucristo nos ofrece. Para tener la paz que Jesucristo puede darnos en medio de los conflictos, de las tribulaciones, de nuestras relaciones con los demás. Jesucristo, el que nació en el pesebre, es el experto de cómo liberar, cómo alumbrar, cómo cambiar el corazón. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros apropiar esas verdades a nuestra vida? ¿Cuál es la invitación que Dios nos está haciendo? Sigamos. ¿Cuál es la invitación que Jesús nos está haciendo, que Dios nos está haciendo? En primer lugar, en estas fechas recordemos también el propósito de la venida de Jesús y la manera como eso afecta a nuestra vida. Recordemos verdades como estas que nos afirmen en la obra de Jesús y lo que puede hacer por nosotros. Debemos tener en cuenta que el pecado destruye, agobia, limita, encarcela, esclaviza. Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que el mundo quiere que nos unamos con él y que nosotros sigamos su corriente. Pero Jesús nos ofrece lo contrario, nos ofrece abundancia, nos ofrece paz, nos ofrece
alumbrar nuestro camino, darnos luz, nos ofrece libertad. Eso nos ofrece el Señor. Nos ofrece mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Cuando estamos celebrando la venida de Jesucristo, y aunque no lo sepamos, estamos reconociendo implícitamente que somos o fuimos esclavos del pecado, que estamos ciegos, que necesitamos ser librados y que nuestra vida es una vida que no tiene esperanza sin Jesús, una vida que no tiene ninguna esperanza, que las buenas noticias de que Jesucristo nos puede libertar de todo eso y que necesitamos responder en arrepentimiento a Él para tener comunión con Dios. ¿De qué sirve una celebración un solo mes del año si los 11 meses restantes vivimos independientes de Jesucristo, de su persona, de sus mandamientos, de su voluntad para nosotros? Necesitamos profundizar en una relación con Jesucristo a través de su palabra para poder entender lo que Él ha hecho, lo que representa para nosotros todos los días de nuestra vida. El niño que nació en ese pesebre, ese niño creció, ese niño murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre con poder y autoridad. Jesucristo está en estos momentos presto a atender todas sus necesidades, nuestras necesidades espirituales y emocionales. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿En qué estás cautivo? ¿De qué necesitas ser libertado? ¿De qué necesitas ser sanado? ¿No estás experimentando una vida abundante? ¿Tienes temor de la muerte? Cristo vino a dar vida. Para eso vino. Vida en abundancia. Si no has conocido a Cristo personalmente, a este Cristo que la Escritura describe, yo te invito a que conozcas a Cristo y tengas una relación íntima y personal con Él. Si ya lo conoces, te invito a pensar en cuáles de estos aspectos que tocamos hoy te identificas, para que Cristo siga obrando en ti. Y si necesitas ayuda, puedes hablar con alguien de aquí, de la iglesia, de confianza, con los pastores, para guiarte cómo poder tomar pasos para fortalecerte y apropiarte de los propósitos de ese Mesías Salvador que ha sido enviado para libertar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento especial en comunión contigo, los unos con los otros, para entender tu voluntad y para entender la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cuán grande eres, Señor. Cuán grandes cosas hemos visto que a nuestro entendimiento se escapan. Pero en estos momentos te damos gracias. Gracias porque hemos podido ver el significado profundo de la venida del Mesías a esta tierra para favorecernos y beneficiarnos a nosotros. Te pido para que sigamos afirmándonos cada vez más en lo que Jesucristo ha hecho y puede seguir haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos para seguir fortaleciéndonos día a día, para crecer en la fe, en la esperanza, en el amor, en la gracia del Señor Jesucristo, a fin de apropiar estas verdades, estos propósitos para nosotros
pero también para que otros puedan conocerlo. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros, gracias por tus provisiones, y sigue guardándonos para hacer tu voluntad y para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, muchas gracias.